Entonces, lógica. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hablar de lógica, entonces nos dice que es un uso instrumental de los elementos lógicos que nos sirve para ordenar el pensamiento humano en general. Esto es lo importante. Es para ordenar el pensamiento humano, ¿sí? El pensamiento humano pues se da de diferentes formas. Puede ser un pensamiento científico, puede ser un pensamiento tecnológico, un filosófico, o un pensamiento matemático. Pero así en general, la lógica es un instrumento como elementos lógicos para ordenar el pensamiento. Ya habíamos dicho que era acerca del razonamiento. Algunas definiciones acerca de la lógica, dice que primero la lógica es la ciencia que trata de discernir entre los razonamientos, cuáles son los correctos y cuáles no son. Analiza y propone métodos para este fin y discute los principios en que se basan estos. Entonces, tenemos aquí que dice, para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos, la lógica se coloca en el punto de vista formal. Como se coloca en el punto de vista formal, por eso es de que nosotros decimos que la lógica es una ciencia formal. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, si yo, lógicamente, yo digo, 2 naranjas más 3 naranjas suman 5 naranjas, realmente lo que importa no es cuántas naranjas, no es eso. Lo que importa acá es la ecuación que se forma aparte de él, ¿verdad? Ese es el orden. El razonamiento es que 2 más 3 es igual a 5. Eso es lo que nos... ¿verdad? No es el enunciado, sino es el razonamiento. 2 más 3 es igual a 5. Otra definición tenemos acá. Dice que la lógica es la disciplina que estudia las condiciones objetivas y formales del razonamiento correcto. Es decir, que busca formular y sistematizar las relaciones admisibles entre las proposiciones y se preocupa por establecer métodos para decidir si una proposición se está desprendiendo o no de otras a través de un razonamiento que sea válido. Bueno, entonces, como vemos de que nos están hablando ya de un razonamiento, ¿sí? Y nos están diciendo que si una proposición se desprende de un razonamiento o no lo hace. Entonces, es importante decir entonces que cuando hablamos de razonamiento, los componentes de razonamiento son las proposiciones o juicios, que dice que son las afirmaciones integrantes de los razonamientos. Y el otro componente son los términos o conceptos, que son con los que se constituyen las proposiciones. Entonces, para tener un ejemplo, en la anterior decía 2 naranjas más 3 naranjas suman 5 naranjas. ¿Sí? Entonces, el razonamiento, ¿verdad? El razonamiento, recuerden que era que 2 más 3 es igual a 5. Eso es lo que nos importa. 2 más 3 es igual a 5. Ahora, ¿cuál es la proposición o juicio que integra ese razonamiento? Es que 2 naranjas más 3 naranjas suman 5 naranjas. Esa es la proposición. Todo. Ahora, esa proposición está formada por términos o conceptos. Es lo que constituye la proposición. ¿Y qué es lo que constituye? Es decir, ¿de qué está hablando la proposición? De
las naranjas. De eso es lo que está hablando la proposición. Entonces, ahí ya vamos formando. En el anterior, en el razonamiento como tal, nos interesa la ecuación, ¿sí? 2 más 3 es igual a 5, ahí. Pero ese razonamiento está formado por proposición, que es la oración, y por términos, que es lo que compone o de lo que está hablando la proposición. Esa es la segunda definición. Bueno. Vamos al siguiente. Y ahora pues vamos a ver cuáles son las divisiones de la lógica. ¿De qué forma se va a dividir la lógica? Entonces hay 3 formas diferentes de dividir la lógica. Estas son por el objeto, por el método o como ciencia. A través de su objeto, por su objeto, dice que es la ciencia que se ocupa de las relaciones entre premisas y conclusiones. Es decir, establece las reglas de cómo de una o varias premisas podemos llegar a una conclusión que se deriva de ellas. Para entender un poquito a qué se refiere entre premisas y conclusiones. Es decir, por ejemplo, premisas serían las hojas son verdes, ¿sí? Las plantas necesitan nutrientes. Las plantas se reproducen. Con estas 3 premisas, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Nosotros podemos decir entonces que las plantas son seres vivos. Esa va a ser nuestra conclusión. Entonces es que por su objeto, a partir de premisas, a partir de proposiciones, nosotros vamos a poder llegar a una conclusión. Como digo, las plantas son seres vivos. Esa sería acá nuestra conclusión. Bueno, ahora, por su método, dice que la lógica usa el método formal. Ya dijimos que es una ciencia formal. Y está orientada al razonamiento. Ya explicamos qué es el razonamiento y que se forma por proposiciones y términos. ¿Qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que la lógica es la ciencia de las formas de pensar, razonar o argumentar. De eso trata la lógica. De las formas de pensar, de razonar y de argumentar. Y le interesa las formas en que se dirige al razonamiento. ¿Sí? Es lo que decíamos en la primera definición. Lo que le interesa es el razonamiento, no lo que contiene, sino el razonamiento que se puede llegar a obtener en base a ciertos elementos. Y por su ciencia, nosotros podemos decir que la lógica es una ciencia porque tiene método y tiene objeto. Porque sistematiza todas las formas del pensamiento para estudiarlas y establece cómo debemos razonar correctamente y así evitar el razonamiento incorrecto. Entonces, de esta forma es que la lógica se puede dividir a través de su objeto, de su método y de la ciencia porque contiene estos dos, objeto y método. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver que en la lógica vamos a encontrar principios lógicos. Dice que la sistematización de la lógica es un proceso de abstracción
por lo que este establece los principios lógicos más universales. Entonces, vamos a ver 4 principios lógicos. Estos son los siguientes. Pues vamos a tratar de dar un ejemplo de cada uno. Entonces, el primer principio lógico es el de identidad. ¿Qué dice el principio de identidad? Este nos dice que establece que una cosa es igual a sí misma en las mismas circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ejemplo. Que yo diga cuadrado o figura geométrica de 4 lados. Ya sea que yo diga cuadrado o que yo diga figura geométrica de 4 lados, estoy hablando de lo mismo, porque ahí estoy relacionando, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que dice. Establece que una cosa es igual a sí misma en las mismas circunstancias. El cuadrado es una figura geométrica de 4 lados. Tiene identidad, ¿sí? Si tiene identidad, esto quiere decir que lo podemos reconocer. Nosotros, todas las personas, también tenemos identidad, tenemos un nombre. Y a través de ese nombre es que nosotros podemos reconocer a otras personas. Entonces, la identidad es muy importante. Entonces, ahora, vamos a ver. El siguiente principio lógico es el principio de la no contradicción. El principio de la no contradicción. ¿Qué pasa con el principio de la no contradicción? Este dice que una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y que pues en esto tiene mucha razón. Entonces, dice, miren, el pizarrón de fórmica es blanco. Y el pizarrón de fórmica no es blanco. Yo no puedo decir que al mismo tiempo esto es verdadero y falso. O sea, el pizarrón de fórmica es blanco. Eso es verdadero. El pizarrón de fórmica no es blanco. Eso es falso. Pero no puede ser porque esto se contradice. ¿Sí? Esto se contradice. Y en este momento, pues, yo activo mi cámara. Ustedes van a ver, pues, de que el pizarrón efectivamente es blanco. Yo estoy diciendo el pizarrón de fórmica es blanco. No puedo decir entonces que no es blanco si nosotros estamos observando que sí lo es. A eso es que se va a referir entonces el principio de la no contradicción. Muy bien. Vamos con el tercer principio. El tercer principio es del tercero excluido. Entonces, este dice que una cosa o bien tiene una propiedad o bien no la tiene. Y no hay una tercera posibilidad. Es decir, que dos proposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente falsas y que una de ellas debe ser verdaderas. Bueno, entonces, aquí con lo que estábamos, ¿verdad? ¿El pizarrón de fórmica es blanco o no es blanco? Una de las dos, ¿sí? No pueden ser las dos verdaderas ni las dos falsas. En este caso, el pizarrón de fórmica es blanco, verdadero. El pizarrón de fórmica no es blanco. Eso sería falso. No pueden ser al mismo tiempo dos falsas o las dos verdaderas. Entonces ahí tenemos, ese es el tercer principio y vamos con el último ya para finalizar la clase del día de hoy. Este es de la razón suficiente. Y este dice que nada es sin que haya una razón para que sea.
Y entonces, Leibniz, que es uno de los personajes que ustedes van a investigar, dice que todo lo que existe tiene una razón suficiente para existir. Es decir, que nada va a pasar sin razón. Todo tiene una razón para que sea de esa manera. Y entonces, pues, vamos a decir luego, pues, de que entonces el carácter de estos principios va a cambiar en la lógica simbólica y en la lógica matemática. Ya vamos a ver que nosotros, pues, el curso es en sí lógica matemática, y después, en las siguientes semanas que vamos a comenzar a hablar acerca de las proposiciones y cómo se manejan, pues vamos ya a ir entrando a una lógica simbólica y operativa, ¿verdad? Entonces, así pues vamos a estar ya terminando el día de hoy. Yo espero pues de que cada una de esas situaciones pues les haya quedado claro. Pues estas 2 semanas, pues como ustedes se dan cuenta, pues el trabajo es eh, ha sido teórico. Ya la siguiente semana vamos a comenzar ya a aplicar razonamiento.